Dios bendiga una vez más. Lo invitamos a que vaya a nuestra opción de abajo, que se suscriba, comente y publique. Estamos pendientes de todos tus comentarios. Dios le bendiga de una forma muy especial. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad de caridad. Cristo nos ha hecho pecador. Cristo nos ha hecho pecador. Hoy le habla este Señor que está aquí. Vamos a tener una palabra muy poderosa que nos va a bendecir, nos va a enriquecer de una forma muy gloriosa y muy especial. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo están parando de una forma muy especial. Vamos a hablar acerca de la institución de la Santa Cena del Señor y la unión comunal de su comulgación del Señor. La palabra comulgación, comulgar la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo con caridad, con simpatía, con gentileza, y es parte de la cordialidad de la familia fraternal. Alabado sea Cristo. Y hoy se va a estar tratando el mensaje acerca de la ordenación de liderazgos pastoral y la obispalidad de sus transustanciación del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo en sus fraquezas. Esa transustanciación es parte de la fraqueza de nuestro Señor Jesucristo y es parte también de la obispalidad del Señor Jesucristo. Y todos los líderes, los fieles, comulgamos estas santas cenas como una institución de acción de gracia, el cual debe ser comulgada por todos nosotros. ¿Para qué? Para la fragilidad de los fieles. Y es parte de la ordenación, ya que nuestro Señor Jesucristo fue ordenado como sacerdote para que confiese sus ministerios, y su ministerio en el liderazgo corra de una forma muy especial a lo que es parte de la gentileza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que se iba a dar la ordenación del pastoral o el obispado o de los 5 ministerios, la orden de los 5 ministerios que está en el libro de Efesios 4:11, cada vez que se iba a dar esa ordenación por la imposición de la mano para recibir el don y el Espíritu Santo, se le encargaba para una misión pastoral o una misión sacerdotal. Esa era parte de la ordenación de los presbíteros y de los ovísperos, que ordenaban a los fieles a que crezcan de un cargo a otro cargo, o que vaya de una sesión a otra sesión. Es parte de lo que es la transustanciación de nuestro Señor Jesucristo cuando fue transicionado por medio de su profesión obispal y sacerdotal. Alabado sea Cristo. Entonces, 1 de Timoteo 4:14 dice: te ordeno que nos descuide del don que recibiste del Espíritu Santo mediante la profecía y la imposición de mano que se dio por medio de los ovísperos y los presbíteros, para que sea encargado para esa misión y ese servicio o esa obra. Dice 1 de Timoteo 4:14, se le ordenó que cada vez que se iba a hacer esa ordenación, los presbíteros y los ovísperos imponían las manos y recibían el don del Espíritu Santo, y eran encomendados para ese cargo y para esa obra, que era una obra totalmente especial, que era parte de la cordialidad de los apóstoles, de los santos obispos también. Entonces, esa ordenanza se daba por la profecía y la imposición de manos. Entonces, cada vez que se iba a hacer esa comendación, se hacía en el servicio de toda la obra, para que toda la obispalidad participara de esa encomienda, de ese encargos, que es parte de los fieles, es parte de los que comulga el clero de la santa fe de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, presbíteros, por medio de profecía, por medio de la imposición de manos,
le daba el don y recibían el don y el Espíritu Santo, que era conforme a los preceptos y a la obra que se hacía en los tiempos antiguos, que era encomendado por los presbíteros y por los obispos. Se le imponía la mano y recibían el don del Espíritu Santo, y era ordenado para esa misión. Entonces, ahí vemos toda esta obra que el Señor hace por medio de sus santos presbíteros y obispos y los ancianos de la casa. Era gente encargada para encomendar líder y ponerlo en puestos y cargos para que oficien un servicio y una misión a esa obra que era correspondía. Entonces, esa transustanciación no habla que Cristo fue transustancialmente en su convocación o invocación ministerial que se le daba a los santos padres por medio de las encomiendas de los ancianos de la casa o de los obispos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue subido hasta en su ascensión, subió en los más altos del cielo y recibió la diestra del Señor como el trono celestial de la gracia, el cual era encomendada esa profesión por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Cristo. Entonces, la oración de comulgación, de comunión pastoral, de la comunión pastoral, comulgaban y profesaban la santa fe del Señor. Entonces, en esa mesa de acción de gracia siempre participaban. Y aquí vemos esta oración como una oración sacramental, que era parte de los sacerdotes y era parte de la casa de los ancianos. Se sentaban en la mesa de sacramento de acción de gracia. Entonces, David, en el Salmo de David 23, 1, 5 y 6, siempre los patriarcas y los ancianos recitaban la oración del Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor, junto a agua de reposo me pastorearás, nada me faltarás, y compartirá la ración del pan juntamente en el sacramento de la mesa de la proposición de acción de gracia, y beberemos del cáliz de la copa de la santa unción. ¿Para qué? Conmemoración de Él. ¿De quién? Conmemoración de nuestro Señor Jesucristo. En la mesa sacramental, cada vez que se ordenaba uno, se ponía en la mesa sacramental. ¿Para qué? Para que traiga el ordenamiento de la impartición del pan en la mesa de acción de gracias. La impartición del pan, compartía el pan en ración y en oración los unos a los otros, con caridad y comunión de calidad que se hacía de los fieles, y era parte de los sacramentos de la casa. Entonces, Jehová es mi pastor y nada me faltará, junto a agua de reposo me pastorearás, y compartiremos el pan en la mesa sacramental de acción de gracias. Y dice: y beberemos de la copa del cáliz de la santa unción. Es decir, todos los ancianos, los sacerdotes, los fieles practicaban eso, se sentaban a la mesa de acción de gracias, que era parte del sacramento de las casas obispal. Se sentaba ahí como conmemoración de Él. ¿De quién era? De Jesucristo. En conmemoración de Jesucristo compartían el pan. Eso era parte de la preeminencia del sacramento del clero de la fe, de los ancianos, de los fieles, de Jesucristo como sumo sacerdote, que penetró hasta los cielos y se sentó a la diestra del Padre, y hasta hoy en día está gobernando en nuestra vida. Entonces, nuestro Señor Jesucristo siempre se viene haciendo presente en nuestra vida como un acto conmemoracional. Jesucristo se viene haciendo presente en nuestra vida como un acto conmemoracional y sacramental. Todo lo que participamos del cáliz de la copa de la santa unción y bebemos de ese cáliz, conmemoramos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, está en nosotros y se hace presente. Entonces, esto es parte de la fragilidad y de la fraqueza de los fieles. Esperar en el Señor, en esperar en el sacramento, en esperar en la santa unción, que es parte de los ancianos que daban el Espíritu, y el don del Espíritu lo daban por imposición de mano, y es parte de esa venida que se viene dando en nuestra vida. Entonces, la supremacía ministerial de la confirmación de la ordenación para confesionar la profesión de la confesión del credo de la fe de los líderes era confirmada
Esa supremacía del ministerio era confirmada por los ancianos, los presbíteros y por los líderes pastorales, que era parte de la obra de ellos encomendada a todos los fieles que eran encargados y eran ordenados al servicio de esa obra sacerdotal y pastoral, que era para que las casas del Señor siempre haya gente que suministre su altar, suministre en su gloria, y que el Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo lo recibimos por medio de los ancianos. Como dice 1 Timoteo 4:14, que los ancianos ordenaban a que reciban el don del Espíritu Santo mediante la profecía y la imposición de manos de los presbíteros. Era ordenado y recibían esa ordenación obispal, presbiterianas, de encargos para el servicio y la misión que el Señor lo ha encomendado, a que se siente en la mesa sacramental de la acción de gracia y que participe y beban de las copas del cáliz de la santa unción y sean parte de los miembros de Jesús, de los fieles del cuerpo de Cristo, que sean parte de los miembros de los fieles del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta profesión y esa confesión se venía dando desde los tiempos antiguos. Eran confesionados, líderes que iban entrando en cargos y eran confirmados el bautismo, eran confesionados a esa misión, a esa obra. Entonces, eso es parte del credos de la fe de los liderazgos, del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, que está en gloria. Entonces, ¿cómo esa supremacía ministerial era confirmada? Bueno, Hebreos 3:1 y 2 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del supremo llamamiento de la orden celestial, considerando a nuestro Señor Jesucristo apóstoles y sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual fue fiel y ordenado en la casa de Dios. El cual es fiel y ordenado en la casa de Dios. Cuando dice de esta ordenación, habla de la constitución. Fue constituido. En otra versión dice constituido, pero en esta versión más original, más clara, se dice que fue ordenado Jesucristo. ¿Cómo qué? Como sumo sacerdote del supremo llamamiento santo, según la orden celestial. Y fue dado por medio de los ancianos, los presbíteros. Cristo recibió esta orden, recibió esta encomienda. Entonces, esto es parte de la obispalidad de toda la obra del servicio pastoral y del cuerpo de los fieles de Cristo, que era encomendado esta obra por todos ellos, por todos los fieles. Entonces, cuando dice que eras apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, el cual fue ordenado en todas las casas de Dios. Esa palabra apóstol quiere decir que fue enviado. Esa palabra quiere decir, Hebreos 3:1 y 2, apóstol y sumo sacerdote de la profesión de la obra que fue encomendada. Esa palabra apóstol quiere decir que fue enviado. ¿A qué? A ese encargo, a esa encomendación. Y es parte de la ordenanza. Entonces, la ordenanza de la vocacional de los 5 ministerios en función al servicio y al oficio pastoral de todas las casas de Dios fue ordenado por el apóstol San Pablo. También fue ordenado como obispo y santo obispo. Efesios 4:11 dice que estos 5 ministerios fue en función y en oficio y fue ordenado por el apóstol San Pablo. Fue ordenado. Entonces, dice Efesios 4:11, dice, y él mismo ordenó a unos apóstoles, y ordenó a otros profetas, lo estoy leyendo en una versión más clara, y ordenó a otros evangelistas, y ordenó a otros maestros, y ordenó a otros pastor. Esos son los 5 ministerios de la casa de Dios, que fue ordenado por los presbíteros y por el apóstol San Pablo. Fue ordenado a la casa de Dios como un oficio, de una profesión, de un servicio, para que lo oficien en las casas de Dios. Entonces, eso es la vocación, esa era la ordenación de la vocación de los 5 ministerios. Esa vocación y esa ordenación fue de los 5 ministerios. Fue ordenado a uno apóstol, fue ordenado a uno profeta, a uno evangelista, a uno maestro y a uno ordenado pastor. Que en otra versión dice que fue constituido. Pero la palabra constituido quiere decir ordenación, o fue ordenado para esa misión. Entonces, fue ordenado. Entonces dice Efesios 4:12, ahí más para abajo, el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos en la unidad de la obra y de la orden del cuerpo de Cristo, ministerial,
en la edificación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En la unificación del cuerpo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue ordenado para perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿En qué? En esa obra. ¿De qué? Esa obra de caridad. Era la obra que todos esperamos. Es la obra que todos los fieles buscamos y que se nos es encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces los 5 ministerios fueron ordenados a la iglesia, a la casa de Dios. Los santos obispos ministraban estos dones o suministraban estos dones como encargamiento de las iglesias por los presbíteros y por los obísperos. Entonces, eras parte de los fieles. Entonces, Pedro ahí más para abajo dice que eras parte del cuerpo y de la unidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro 2:5 dice: vosotros como piedra viva, edificado en casa espiritual, para el sacerdocio santo y para ofrecer sacrificio aceptable a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para ofrecer el sacrificio aceptable a Dios por medio de nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Dice, somos casa, piedra viva, casa espiritual de sacerdocio santo, para ofrecer el sacrificio aceptable mediante nuestro Señor Jesucristo. Eso está claro, mediante nuestro Señor Jesucristo. La palabra piedra vivas como casa espirituales. Esa es la orden que nuestro Señor Jesucristo ordenó. Seamos piedra viva como casa espirituales. Como Jesucristo y Pedro fueron la primera piedra del ángulo, que en él fue edificada toda la casa de Dios. Entonces nosotros le ofrecemos sacrificio ¿a quién? Al único, supremo, la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios y está por encima de todas las cosas. Dice que él penetró hasta los cielos y en su profesión fue hallado como sumo sacerdote de toda la casa de Dios. Y dice, y sedegado del pecado, dice que no pecó, sedegado del pecado. Entonces, pero primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que lo llamó de la tiniebla a su luz admirable. Es decir, que la ordenación de los presbíteros y la ordenación pastoral y sacerdotal que se les fue encomendada es parte de un linaje y de escogido y de un reino y de un real sacerdocio, que es la nación santas y que es pueblos adquiridos por Dios para anunciar la virtud de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es parte de la obispalidad del cuerpo de los fieles de Cristo, que estamos en esa obra primordial, oficiando el servicio de la buena obra de nuestro Señor Jesucristo, en la caridad de nuestro Señor Jesucristo, junto a todos los fieles y a todos los líderes que son parte de esa obra y parte de la caridad. Entonces, somos linaje y real sacerdocio. Somos un pueblo adquirido por Dios. Tenemos esa supremacía ministerial para confesionar y profesionar la santa fe de nuestro Señor Jesucristo, en lo que es parte de los clérigos de la fe, del clérigo de la fe. La palabra clérigo de la fe es nuestra creencia, nuestra costumbre y nuestra liturgia diaria que se da en el servicio. Y es carismático. Esto es parte del espíritu carismático que viene haciendo esa obra animada en nuestros corazones. Esa obra animada la viene haciendo en nuestros corazones y la va perfeccionando en el cuerpo de los fieles de Cristo. Entonces, en la ordenanza de los tiempos de la víspera y en la diáspora pascual se celebraba la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Se celebraba la transustanciación en la víspera y en las diásporas del Cordero Pascual como una ordenanza de los fieles. Se celebraban. ¿Qué es la transustanciación? La transustanciación es la acción y el efecto de una sustancia y de un componente espiritual según los que profesan nuestra fe y nuestras doctrinas real de la transustanciación y la convención de la sustancia del pan
el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, donde el Cristo mismo se hace presente con su sustancia colateralmente. Esa transustanciación, el vino y el pan, Cristo fue transustanciado por el vino y el pan y se hace presente en nuestra vida y en nuestro cuerpo. La sangre y el cuerpo de Cristo se hace presente en nuestra vida. Eso no habla de la transustanciación. Entonces eso no habla colateralmente de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, íntimamente Cristo murió, íntimamente morimos con Cristo y resucitamos con Él. Eso es transustanciación. Íntimamente morimos con Cristo y resucitamos con Él. La transustanciación, el vino y el pan, ahí Cristo fue transubstanciar. ¿Por qué? Mediante el vino y el pan. Porque eso no habla de la convención, la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, donde en esa transustanciación Cristo mismo se hace presente en nuestro cuerpo y en nuestra vida, y su sangre corre por nuestro interior como río de agua viva. Cristo transustancialmente se hizo presente en nuestra vida. Es decir, Cristo está presente. Entonces, esto es parte de cumplir el voto vocacional, de la confesión y comulgar, la comunión en el altar, solemnemente de su presencia. Solemnemente de su presencia. Entonces, aquí vemos en Mateo 26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a su discípulo y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Dice el 27, tomar la copa y habiéndolas dado gracia, le dijo: beber de ellas. Dice el 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por mucho ha sido derramada para la redención de su alma. Por mucho ha sido derramada para la redención de su alma. Es decir, que eso no habla de la transustanciación. Cristo nos dio a comer el pan, nos dio a beber, que era parte del cuerpo y de su sangre. El vino era parte de su sangre y el pan era parte de su cuerpo. Eso no habla de la transustanciación. Convencionalmente, esa transustanciación, Cristo se nos hace presente en nuestra vida y Él corre sobre nuestra alma y nuestro cuerpo como esa sangre fresca, como un río de agua viva. Entonces dice Mateo 26-29, dice: y ahora beber de este fruto de la vid nuevamente en el reino de mi Padre hasta que yo regrese. Beber de este fruto de la vid nuevamente en el reino de mi Padre hasta que yo regrese. Entonces, la transustanciación es la acción y el efecto de una sustancia y de un componente espiritual, el cual en esa transustanciación, el vino y el pan, de la sangre y el cuerpo de Cristo, transustancialmente se vuelve en nuestra vida presente. Se vuelve en nuestra vida presente. Entonces eso no habla de su solemnidad y de su presencia divina en nuestra vida, donde Cristo está presente en nuestra vida como parte de los fieles, y es parte de la ordenanza, porque somos de un reino real, sacerdocio, de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios para anunciar la virtud de aquel que le llamó de la tiniebla a su luz admirada. Entonces, esta acción viene dándose en el cuerpo de los fieles y de Cristo como una comulgación de los clérigos de la fe, de la santa unción, el cual comulgamos todos los fieles en lo que es esa obra primordial de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, Dios le ampare.